El Ayuntamiento de Almería le ha otorgado el escudo de oro al periodista radiofónico Juanjo del Arco, de Onda Cero, con motivo de su jubilación. Pero la verdad es que, al menos para mí, como compañero, pues es más que nada una excusa para hacerle un envolvente y cambiarlo de lugar. Un compañero que en alguna otra ocasión me ha entrevistado a mí, pues ahora me lo traigo aquí a mi terreno y soy yo el que le va a hacer algunas preguntas que ganas tenía. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estamos? Hola, Rafa. Pues encantado de saludarte, ¿no? Me siento un poco raro en esta situación porque ha sido toda la vida haciendo yo las entrevistas y ahora es al revés, ¿no? Me siento muy incómodo. Y siempre me ocurre igual. Me acuerdo de los viejos radiofonistas que decían muchas cosas, los respeto muchísimo porque ellos, ya sabes que son los que sentaron las bases, ¿no? De que la radio fuera un medio tan creíble como es hoy en día. Y decían muchas cosas que a mí se me quedaban grabadas. Y una de ellas es que nosotros no somos nunca los importantes, los protagonistas. Los protagonistas son las personas a las que entrevistamos y las historias que nos cuentan ellas, ¿no? Y entonces por eso me siento un poco extraño, ¿no? Un poco raro en esta situación, pero bueno, yo estoy encantado de estar contigo, de verte aunque sea a través de este sistema cibernético, que era impensable en los tiempos en los que yo empecé. Pero bueno, saludando a un buen amigo que está haciendo una tarea muy importante también a nivel periodístico, ¿eh? Pues yo quería precisamente destacar, voy a empezar por la faceta de elogio, ¿vale? Y luego ya entramos en otros temas que me interesan, ¿no? Porque, sinceramente, si hay algo que me ha gustado siempre de tu modo de trabajar, es precisamente lo que acabas de decir. Y es que quizá con las estrellas de la radio, y cuando hablamos de estrellas de la radio me refiero a los grandes nombres que tienen todas las cadenas a nivel estatal, pero también tienen sus nombres a nivel local. Pues una de las cosas que yo siempre he admirado de tu trabajo, como te decía, es esa capacidad para no desentonar, para mantener en la entrevista, en las informaciones, un tono moderado, tranquilo, en el que ahí quedan tus preguntas, llegan las respuestas y no hay una palabra más alta que la otra, no hay un interés por pillar al entrevistado, sino dejarle que hable, que se exprese, que cuente, intentar sacarle todo lo que lleva dentro, pero de un modo tranquilo, relajado, sin buscar el protagonismo que en demasiadas ocasiones y de modo pues contraproducente, también hay que decirlo, pues se hace desde algunos otros compañeros. Pero como no te voy a dejar responder a eso porque te vas a quitar importancia, vamos al lío. Lo primero, ¿cómo llevas lo de la jubilación? Porque con este trabajo nuestro... Sí, bueno, yo en principio todavía no lo he asumido. Yo pienso que estoy de vacaciones de Navidad. Eso seguramente llevará mucho tiempo, pero en principio no lo tengo asumido. En principio es un poco de desconcierto, ¿no? Un poco desubicado. ¿Te levantas a la misma hora, así de temprano? Sí, intenté desconectar el reloj. Yo siempre me he levantado a las 5:50. Desconecté el despertador, pero siempre me levanto a la misma hora aunque no haya despertador, con lo cual aquí me ves a las 6 de la mañana dando vueltas todavía, ¿no? No he terminado de pillarle el punto, ¿no? Eso va a llevar tiempo, ¿no? Sí, pero es una de las esclavitudes de la radio, la hora, la horaria. Ahora, por eso te iba a decir, hablaba de la jubilación. Bueno, en realidad hay que aclarar que es una prejubilación por un sistema ideado por A3 Media, que es fantástico, ¿no? Y que está solo al alcance de las grandes empresas, que proponga cosas así a sus trabajadores. Y quería decirte eso precisamente, que creo que la labor periodística, el periodista debería tener la opción de jubilarse antes. Y no es una tontería, porque esta profesión, que yo prefiero llamar de contador de cosas, esta es una profesión en la que no paramos, soportamos unos niveles de estrés elevadísimos muchas veces.
horas de trabajo larguísimas, jornadas que no acaban nunca y nunca desconectamos del trabajo. Somos las 24 horas del día contadores de cosas y pendientes de cada información. Desgasta mucho eso, Rafa, y eso lo sabes tú y lo hemos vivido. Y cuando hay que hacer un trabajo de investigación es inacabable, es interminable, es tedioso, desgasta muchísimo. Y luego las repercusiones que tiene lo que hace, porque muchas veces los periodistas, los contadores de cosas, nos pensamos que no, hemos dicho una cosa y ahí queda y ya está. No, pues tiene su repercusión y cada cosa que decimos tiene sus consecuencias. Entonces, hay una responsabilidad enorme. Yo creo que al periodista se le debería permitir descansar un poco antes, porque se lo merece, vamos, me parece de justicia, ¿no? Porque es que el cuerpo te lo pide. Y por lo demás, pues estoy todavía asumiéndolo, no sé, ya te diré dentro del tiempo. En tu casa tampoco se habrán acostumbrado todavía a verte a esas horas por allí, ¿no? No, porque habitualmente ellos siguen durmiendo mientras yo ya llevo la mitad de la jornada laboral hecha, ¿no? Entonces es un poco raro. Pero como te digo, es casi como un periodo de vacaciones todavía. Todavía no hemos asumido ninguno la nueva situación. Han sido 40 años detrás del micrófono. ¿Cómo ha evolucionado la radio en todo este tiempo? Pues ya lo decíamos al principio, era impensable, inimaginable que existiera esta tecnología con la que estamos trabajando hoy. O sea, técnicamente ha sido brutal, el cambio inimaginable en aquellos tiempos. Pero ha cambiado casi todo. Acuérdate que al principio las primeras ruedas de prensa a las que yo iba, se convocaba una rueda de prensa a la semana o cada 15 días. Y me encontraba ahí a lo mejor pues con alguien de Radio Popular, que hoy es la COPE, Pototo, en paz descanse, o un fotógrafo, podía ser Salmerón, que también murió, de La Voz de Almería, o Pepe Mullor, ¿no?, de Ideal. Y estábamos 4 personas en una rueda de prensa. Hoy en día, bueno, hemos pasado por periodos en los que había más periodistas que convocantes en una manifestación, había televisiones locales, periódicos de toda clase, digitales, convencionales. Ha pasado de esa situación ahora a la que casi no hace falta que vayamos a ningún sitio, porque desde tu casa se puede hacer todo, ¿no? O sea que técnicamente ha variado todo muchísimo. Incluso la forma de hacer periodismo también. Porque en aquellos tiempos, al principio, yo recuerdo que se le daba una importancia enorme a investigar lo que se contaba, lo que se hacía. Y hoy, pues, casi se limita todo a dar las notas de prensa que ya te mandan escritas, que ya te las mandan incluso con su corte de sonido. Y eso tiene un peligro también tremendo, porque la labor del periodista tiene que ser la de estar contando siempre lo que está pasando, contar la verdad, descubrir a los que no te están diciendo la verdad y dejarlos en evidencia, que ese es nuestro trabajo. Y eso yo creo que está saliendo perjudicada esa faceta de esta profesión. Sí, coincido plenamente. Muchas veces, pues, el periodismo en general ha entrado en una situación de crisis ya desde hace años, no es nada nuevo. Y al final, algo que es plenamente cierto, y es que los medios de comunicación son empresas. De hecho, si los periodistas cobramos un sueldo es porque estamos en una empresa y esa empresa tiene que ganar dinero. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el momento en el que las empresas, su gran objetivo es la gestión económica y no el servicio que deben dar, pues ahí se crea un conflicto muy intenso. Se reduce personal, pero se quiere mantener los niveles, por ejemplo, en un periódico, seguir dando 64, 84 páginas al comprador. Claro, tú no puedes dar 84 páginas al comprador de un periódico si tu plantilla de periodistas la reduce a 1/3. ¿Qué ocurre? Pues que utilizas relleno. ¿Y ese relleno qué es? Información oficial, información que te viene y tal cual te viene la publica. Claro, eso tiene lógicamente unos riesgos brutales, claro, para la información y para el derecho de los ciudadanos, ¿no? Por eso te decía al principio que la labor que estás haciendo tú en el periódico me parece fundamental para una sociedad, ¿no? O sea, ese libro que tú conoces muy bien, el No les va a gustar,
que son auténticos expedientes X, COVID, con gente indecente, con alcaldes presionados y auditorías sonrojantes. Esa labor, esa tarea es fundamental. Eso es lo que hace grande esta profesión, precisamente. Que haya gente que todavía disponga de tiempo, no sé si medios, pero también medios, para poder seguir haciendo ese trabajo, porque es fundamental para la sociedad. Si no, no tendría ningún sentido esto que estamos haciendo. Hablaba antes de las primeras ruedas de prensa a las que acudía. Bueno, ¿en qué consistía tu arsenal profesional en aquellas ruedas de prensa? Ahora, con un móvil en la mano, haces fotos, grabas vídeo, grabas audio y casi el audio lo puedes convertir en texto. Y casi puedes retransmitir en directo con el móvil. ¿Cómo llegabas tú de la radio a la rueda de prensa y cuál era tu tarea de vuelta? Bueno, a las ruedas de prensa se iba andando porque Almería felizmente es una ciudad paseable, ¿eh? Y bueno, pero llevaba un aparato que se llamaba U, que era de estos de cinta abierta, que pesaba 1 tonelada, y con una carpeta, mi bolígrafo y la rueda de prensa, pues podían durar tranquilamente 30, 40 minutos, en las que casi era como una tertulia lo que nos contaban, ¿no? Y se hacían a veces muy largas, y luego tenías que llegar con ese material a la radio, sacar esa cinta y empezar a sacar cortes en otra cinta. A veces se cortaba directamente lo que era la propia cinta con unas tijeras, y teníamos allí una especie de celo con la que íbamos pegando cada corte. Era una tarea de artesanos y en la que se empleaba muchísimo tiempo, se perdía mucho tiempo. Claro, había una rueda de prensa cada 15 días y entonces te daba margen, ¿no? Nuestra intención era siempre, porque éramos la radio, éramos la inmediatez en estado puro, pues sacar eso inmediatamente, pero eso llevaba un tiempo, y a lo mejor una rueda de prensa se había convocado por la mañana, pues todavía no se había podido emitir hasta por la tarde, a las 7, a las 8 de la tarde, ¿no? Era, bueno, un trabajo mucho más artesano, mucho más tedioso, pero era muy bonito, ¿no? Hoy en día, efectivamente, yo salgo de Almería con un simple teléfono móvil, me voy a Madrid porque han convocado allí para Sabores Almería o para cualquier acto del ayuntamiento, de la Diputación, haces la grabación, le das a enviar y ya está en Almería, ya se puede emitir, ya se ha editado. O sea, es tremendo, ¿no? El cambio es enorme, te facilita mucho todo, ¿no? Sí, hablamos de las condiciones técnicas, hemos hablado también de del modo de contar las cosas. ¿Tú te has visto a ti personalmente en esa evolución? Más allá de lo que desde fuera podamos advertir, ¿tú has visto que ha ido cambiando tu modo de estar delante de un micrófono? Sí, hay algunos cambios, pero que son inherentes a la evolución del propio ser humano. Evidentemente ha cambiado la voz, no es la misma de hace 42 años cuando empecé, pero hay una cosa que no ha variado y es el respeto por el oyente, que a mí me parece que es la pieza angular de todo este trabajo. Que lo que hagas sea realmente útil, que se haga con respeto y que se haga con rigor. Eso me parece que es fundamental en esta profesión, y eso sí que he intentado hacerlo siempre, ¿no? Otra de las cosas que me enseñaron los viejos radiofonistas, que insisto, los aprecio muchísimo y han sido fundamentales, es que tú tienes que ser fiel a tus principios, tienes que ser fiel al oyente, tienes que decirles lo que sientes, pero con respeto. Tiene que estar por encima de todo el oyente. El que ha decidido escucharte se merece que tú te entregues, que le des lo mejor de ti. Y esa es una cosa que siempre creo que he conseguido llevar o he intentado mantener con el paso del tiempo. Te garantizo que como oyente tuyo lo ha hecho. Bueno, me alegro. Y todo en nuestra trayectoria profesional hemos tocado palos diversos. O sea, yo menos deporte, creo que he tenido que cubrir sucesos, he tenido que hacer información municipal, me he dirigido, me han dirigido, en fin, de todo. ¿Tú qué palo has tocado, ¿no? Porque te hemos escuchado mucho
pues en magazines, en informativos, pero no sé, desconozco si has tocado también la faceta musical, si has tocado deporte, en fin, no sé, cuéntanos un poco más. Mira, lo primero que hice en la radio, que entonces era Radio Juventud de Almería, crearon una frecuencia modulada, era RJ2, la onda estéreo de Radio Juventud de Almería. En realidad era Radio Nacional de España, lo que se llamaba Radio Cadena Española, ¿no? Que luego se quedó absorbido todo en Radio Televisión Española. Y ahí lo primero que hice fue presentar música clásica. A las 3 de la tarde o así, yo pues presentaba a Händel o a Johann Sebastian Bach o a Beethoven. Lo primero que hice fue música. Buena hora para era música. Una buena hora, efectivamente, para quedarte y eso. Pero bueno, eso fue lo primero que hice. Luego, por la tarde, hacía también musicales, un programa que se llamaba Sin Vatios, de Más, que era un programa que pretendía no ser estridente, no ser demasiado rimbombante y ruidoso, ¿no? Era un programa tranquilo, con música más bien de baladas y todo esto, y generó una expectación enorme. Este programa lo hacíamos en la calle Gerona, porque ahí están los estudios de RJ2, de Radio Juventud, que eran de José Luis Moreno Caparrós, el responsable de Faelmo, a quien le tengo un aprecio enorme porque él fue pieza fundamental para que yo trabajara en la radio. Y bueno, generó una expectación enorme porque era como disco dedicado, pero modernizado. Y entonces, pues, me escribían cartas y tarjetas postales de esas. He llegado a conservar más de 5.000. Y era un río de personas ahí en la calle Gerona pidiendo personalmente dedicatorias pues, para su novio, pues, para su novia. Y fue una época muy, muy importante en mi vida porque por primera vez firmaba autógrafos y yo me flipaba con aquello porque tampoco me veía en ese papel, ¿no? Y fue una experiencia muy, muy enriquecedora, ¿no? Y que se te queda ahí marcado, ¿no? Algunas personas de aquellas todavía las conservo como amigos o amigas y la verdad es que es muy, muy bonito, ¿no? Después de tanto tiempo. Sí, y bueno, efectivamente, música, luego ya es todo informativo, noticias todo el tiempo, información, peleándote con la actualidad, peleándote con los avances o los no avances de esta tierra nuestra, de Almería, igual sí, fundamentalmente luego ya información. Sí, pero quería decirte que también fruto de esa evolución, en mi opinión, negativa, es algo que has comentado, ¿no? Es decir, tú presentabas un programa local de radio y había gente haciendo cola para hablar contigo, para pedirte un autógrafo, en fin, un personaje, ¿no? Yo quería decir la fuerza que tenía la radio local, las horas y horas de emisión local que había. Eso con el tiempo ha ido cambiando. De hecho, hay emisoras que se pueden escuchar en Almería que no tienen ninguna programación local. Me refiero a musicales, a incluso deportivas, que no tienen cero de programación local, no tienen locutores ni locutoras aquí, no, todo se hace desde Madrid o desde Sevilla, ¿no? Y las que sí tienen, pues normalmente reducen esa programación local, tienen 2, 3 horas, el informativo y poco más, ¿no? En tu opinión, que has pasado por toda esa faceta, ¿cuál sería la medida correcta? ¿Crees que la radio debería tener más información local o más emisión local? ¿Crees que no es necesario? ¿Cuál es tu opinión desde dentro? A ver, ha cambiado mucho, todo eso que dices es correcto, pero ha cambiado una cosa muy importante en la radio. Y es que antes, para oír la radio, para oír un programa en concreto, sabías que se emitía una hora, sintonizabas la radio a esa hora y oías el programa. Hoy la tecnología te permite bajarte el programa a la hora del día que tú quieras, lo paras, lo reproduces, te reproduces. El concepto ha cambiado completamente. Entonces, hoy en día se ha atomizado todo de manera que tienes tantas opciones. Antes tenías, cuando empezábamos, cuando yo empecé, 2 emisoras nada más en frecuencia modulada. Estaba Radio Luz, que era de aquí, de Radio Almería, y estaba Radio Popular. Y luego apareció esta, RJ2. Es decir, 3 emisoras
con lo cual toda la audiencia se repartía y era enorme. O sea, la repercusión de algo que tú decías en aquellos tiempos era enorme. Las pruebas son esas, colas de gente porque habían oído un programa en la radio. Hoy en día, pues todo eso ha ido cambiando. Ahora tienes, que quieres información, tienes tantas opciones en el dial, puedes sintonizar tantas emisoras y además puedes poner internet y escuchar emisoras también de información de cualquier país del mundo. Si es que es tan diferente todo que, claro, ¿cuál es la proporción? Pues yo creo que la información local me parece que es lo que va a ir ganando, creo yo, igual estoy equivocado, pero creo que es lo que va a ir ganando terreno con el paso del tiempo, ¿no? Es decir, a cada comunidad deberá tener su información porque será más cercana, porque la gente, de acuerdo, estará informada de lo que pasa en el mundo, pero como se ha globalizado todo, pues simplemente con un clic tienes todo, pero a la gente le seguirá interesando qué ha pasado en su casa, ¿no? Es decir, qué ha pasado en su barrio. Si ha visto una humareda allí a lo lejos, pues quiere saber dónde se ha pegado fuego en tu casa, o sea, en tu barrio, en tu ciudad. La información local va a seguir siendo fundamental, y aparte porque vamos a tener que seguir eligiendo alcaldes y haciendo elecciones. Necesitamos conocer a nuestros dirigentes. Esto va a ser, yo creo que por ahí tiene que ir el camino de la radio, que ya de hecho más o menos lo tiene. Cuando uno se jubila pues normalmente hay algunas preguntas que caen fijas, ¿no? Como por ejemplo la de la anécdota. ¿Recuerdas alguna anécdota de tu vida profesional que nos puedas contar ahora? Bueno, pues tengo unas cuantas, la verdad, pero algunas son inconfesables, evidentemente, pero otras son muy, muy curiosas. Tú sabes que en la radio habitualmente no coincide la imagen que se hace el oyente con el personaje que está hablando, ¿no? Y yo he tenido en alguna ocasión, bueno, ocurrió una vez que llega una señora muy bien puesta, era de Bilbao, y venía preguntando por Juanjo del Arco. Y salgo yo, ¿no? La recibí yo. Dice, hola, vengo a ver a Juanjo del Arco. Digo, sí, soy yo. Dice, ya, pero ¿dónde está Juanjo del Arco? Bueno, este es un claro ejemplo de que la idea que se había formado esta oyente Esa es la magia del personaje. Sí, o uno de los inconvenientes, ¿no? Pero bien, eso siempre me acuerdo de eso, ¿no? Pero sí es verdad que he pasado por momentos bastante duros. Mira, hubo una época en la que había una guerra montada entre los pescadores y la administración. Pedían ayuda, cerraron el puerto, bloquearon la bocana del puerto, se montó una guerrilla real en el barrio de Pescadería, un barrio que yo conozco sobradamente. Entonces me fui con la unidad móvil. Entonces la unidad móvil era un 4L, 4 latas que le decíamos, pero era la primera unidad móvil que había en la radio en Almería. Y yo, que conocía el barrio, me fui a la parte en la que caían los gases lacrimógenos y las pelotas de goma, es decir, con la parte de los pescadores, ¿no? Y era tremendo porque disparaba a la policía para dispersar a la manifestación y tal. Había barricadas, habían incendiado aquello, fue tremendo, daba miedo. Y bueno, hubo un momento de una carga de la policía en la Cuesta del Muelle, que estaba yo ahí entre los pescadores, y se revolvieron los pescadores contra mí, pagando su ira contra el medio de comunicación que estaba contando aquello. Bueno, me zarandearon, me rompieron el equipo que llevaba, que entonces era un walkie, con esto retransmitíamos en directo, me rompieron la gafa que llevaba puesta, los auriculares pisoteados. Me costó todo un dinero, pero yo estuve 3 días con salpullido del susto que pillé, o sea, fue tremendo. Fue uno de los episodios más duros que yo he vivido, ¿no? Y también recuerdo una de las primeras elecciones. Yo estaba cubriendo la información en un colegio electoral del barrio de Ciudad Jardín. Entonces acercarle un micrófono a un policía no era habitual. Pero bueno, yo era un poco avezado. Yo, en aquellos tiempos, tan joven, pues te crees dueño de todo y con derecho para hacer cualquier cosa, ¿no? Otro de los errores que se cometen en la vida. Y me acerqué, pues salía una mujer ya mayor, se cayó en la escalera del colegio de Ciudad Jardín. Y entonces yo me acerqué a la mujer a ver qué tal estaba, con el micrófono, preguntándole. No dejaba de ser una cosa que había pasado y que valía la pena contarla luego en directo.
Y tal y como terminé con la mujer, me acerqué al policía para preguntarle a ver cómo iba la jornada electoral. Y el policía, bueno, la reacción que tuvo fue de quite usted eso ahora mismo de ahí. Y yo, pero ¿por qué? Si solo le estoy preguntando, que quite eso de ahí ahora mismo y ya verá usted, quédese ahí, que queda detenido. ¿Cómo? Y efectivamente vino un coche Z que le llamaban entonces, era de la policía, y me llevaron a la comisaría detenido y pasé por los calabozos en donde yo oía a otros que estaban detenidos y me decían barbaridades, ¿no? Como diciendo, tú también has caído y tal. Yo lo pasé francamente mal. Luego, evidentemente, pues entre el director de la radio y el propio comisario se aclaró todo, ¿no? Y no había tenido mayor importancia lo que había ocurrido, simplemente acercarle el micrófono a un policía, ¿no? Pero ese episodio también se me quedó grabado y otros 3 días de sarpullido porque se pasa francamente mal en ese tipo de situaciones. Eso es otra de las cosas que ha cambiado, ¿no? El trato con las fuerzas del orden público, ¿no? Ahora acercarse a un policía es bastante distinto y la información también es un poquito más fluida que entonces. Oye, y sí, tú que has hecho muchísimas entrevistas, ¿recuerdas alguna por algo en especial? Pues ¿por también o por la respuesta o por... Sí, podría decirte también un montón, son miles y miles de entrevistas, pero algunas de ellas sí las guardo con mucho cariño. A Paco Raval, por ejemplo, antes de morir, a Lola Herrera, te hablo de gente del teatro, ¿no? Sí, sí. Bueno, hubo un momento también muy curioso, una de las veces creo que fue a finales de los años 80 que vino el rey Juan Carlos I y estuvo visitando la Alcazaba. Fue curioso porque no entiendo cómo los servicios de seguridad permitieron que entráramos 2 o 3 personas que íbamos al lado del rey y de la reina, de doña Sofía, paseando por el tercer recinto de la Alcazaba. Creo que de fotógrafo entró Muyor y estaban solos, no había nadie más, nosotros al lado de los reyes. Y yo intenté acercarle también el micrófono al rey y entonces en ese momento sí que se me echaron encima todos los guardaespaldas posibles que salieron de no sé dónde porque bueno, había invadido el metro que de distancia con el rey y ahí me quedé con las ganas de que pudiera haber mantenido, aunque sea una mínima conversación, ¿no? con el rey, ¿no? Pero sí, tendría que echar la mente atrás para ir recordando, pero ha habido muchos episodios. ¿Sabes qué? Que a veces la gente importante, ¿no? Entre comillas, a la que entrevistas, suele decirte mucho menos que la gente normal de la calle a la que entrevista. Yo he entrevistado a gente a la que le han desahuciado porque la han echado de su casa y es tan desgarrador, tiene una fuerza expresiva esa entrevista que es superior a cualquier respuesta que te pueda dar un personaje, ¿no? O he hecho entrevistas dentro de la prisión de la Acebuche con presos que llevan allí condenados años, ¿no? Y te cuentan sus historias. Es también tremendo, ¿no? Es tan enriquecedor, tan aleccionador lo que te puede contar alguien que, digamos, es un nadie que supera muchas veces lo que te pueda contar un famoso, ¿no? Bueno, recuerdo, claro, otro tipo de entrevistas como Antonio Banderas, cuando estuvo rodando el famoso caso de Almería, aquí en Almería, que venía con la novia que tenía entonces en los estudios de la Plaza de San Sebastián. Y yo recuerdo que le preguntaba, bueno, ¿y tú dónde piensas llegar? Pues imagínate, en los años en los que se rodó esto, pues era un chaval. Y me decía, yo pienso llegar a donde haga falta. O sea, lo vi tan convencido de que iba a llegar tan lejos. Y me sorprendió, esa es una de las entrevistas que creo que me sorprendió mucho. Cuando ya he visto la evolución de Antonio Banderas, bueno, es curioso cómo la fuerza de creerte lo que eres capaz de hacer te puede permitir llegar, ¿no? Y conseguir esos objetivos. En fin, sería muy... es que un poquito largo. Claro, es que son muchos años haciendo entrevistas, haciendo información. Y mira, solo me quedan 2 preguntas por hacerte. Una, que también es muy típica. ¿Qué noticia te habría dado, te habría gustado dar y que no has dado relacionada con Almería?
A mí se me ocurren unas cuantas que tenemos en el tintero desde hace décadas, ¿no? Pero vamos a ver, ¿cuál es la tuya? ¿Qué noticia dices, joder, ya que me retiro, pues a ver si por lo menos esto lo hubiera visto terminado? No, yo siempre he recurrido al paro. Que Almería tuviera pleno empleo, esa es la garantía de que tendríamos una provincia feliz, una provincia próspera. Cada vez que dábamos los datos del paro era un sufrimiento. Entonces, haber podido empezar un informativo un día diciendo se acabó el paro en Almería, pleno empleo, Almería puede seguir aspirando a ser lo mejor, podría haber sido una de las mejores, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la realidad te va desbordando y ahora preferiría empezar el informativo diciendo se ha acabado el coronavirus, está todo el mundo sano, volvemos a la normalidad. Esa sería la buena noticia también. Creo que con el paso del tiempo cada época tiene su noticia histórica que podría y te gustaría dar, ¿no? Pero en este momento yo creo que fundamentalmente la salud es lo más importante, ¿no? Fíjate que yo pensaba que me iba a decir el AVE ya está en Almería, por ejemplo. Bueno, pero es que a lo mejor esa es todavía más impensable que el hecho de que Almería tuviera pleno empleo o Almería o en general desapareciera el coronavirus. Quizás lo del AVE es todavía algo más fantasioso que las otras dos noticias. Sí. Y la última, ya no te molesto más y te dejo que sigas descansando. No me molesta para nada. Bueno, y a partir de ahora, ¿qué? ¿Has empezado a pensar qué vas a hacer en tu tiempo libre? No, todavía no. Ya te digo, estoy en una fase de adaptación, ¿no? Sí, ahora mismo estoy en la fase de inercia. Esto es como un barco que va navegando a toda máquina durante muchos años, de repente para las máquinas y la inercia lo sigue llevando un montón de tiempo. Yo creo que va a pasar un montón de tiempo hasta que me dé cuenta realmente de que ya no estoy por la mañana diciendo buenos días a Almería y contando las noticias. No me lo he planteado, Rafa, todavía, sinceramente, no me lo he planteado. En principio sigo disfrutando igual, oyendo todas las emisoras que puedo, leyendo todos los periódicos que puedo. Te insisto en que el trabajo que tú haces ahí en el periódico me parece fundamental, porque trabajos como el que tú haces hacen grande esta profesión, precisamente. Y voy a intentar seguir disfrutando, pero ya desde el otro lado, ¿no? Pero no me planteo ahora mismo grandes retos, si te digo la verdad. Pues muy bien, pues muchísimas gracias, Juanjo, no solo por estos minutos que nos has dedicado, sino por estos 40 años de radio que nos has dado a todos. Muchas gracias. Gracias siempre a ti. Un abrazo.